Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una granja de oro y de experiencia. Esta granja es en el techo del Nether, así que este video se va a dividir en tres. Primero les voy a enseñar a subir al techo del Nether, después a romper Bedrock para volver a bajar y por último vamos a hacer la granja. Estos son los materiales para subir al techo. La antorcha es para marcar el bloque que vamos a romper y el mechero y la obsidiana es para hacer un portal por las dudas. Y estos materiales son para romper Bedrock. Capaz este método no le funciona a la primera, entonces van a necesitar más TNT y más bloques de construcción. Y para la granja van a necesitar todo este vidrio que pueden reemplazar también por hojas. Para conseguir las hojas van a necesitar tijera. Hice una granja de hierro, el link les voy a dejar en la descripción. Magma blocks necesitamos un cofre completo más 17 stacks y estos otros materiales. El yunque pueden reemplazar por afiladoras, pero igualmente les va a servir mucho la granja de hierro si es que quieren usar yunques. Las etiquetas son porque vamos a atrapar a 3 pigmans en cada esquina de la granja. También pueden usar solamente 4 etiquetas, pero a veces como que falla un poco la granja con 4 pigmans nomás, pero funciona, que es lo que importa. Las vagonetas van a necesitar 96 porque vamos a poner 4 raíles y en cada raíl van a ir 24 vagonetas, y eso es para conseguir un bug que va a hacer que mueran los pigmans y nos den la experiencia sin que nosotros hagamos nada, y esto es para subir hasta la granja. Esta granja se tiene que hacer en el bioma de Nether Wastes. Yo estoy en Basal Delta, pero voy a subir al techo del Nether y en el techo del Nether voy a recorrer para encontrar el bioma que se necesita para hacer esta granja. Ustedes si quieren pueden hacer al revés, primero encuentran el bioma y después hacen la granja. Tenemos que subir hasta la última capa. Yo acá ya hice un túnel que va hasta la última capa. El link para descargarse este mapa está en la descripción. Acá tienen que ir cavando para llegar a la capa 125. Acá por ejemplo ven que dice 125. Tiene que ser sí o sí en la 125 porque cuando rompemos hay un solo bloque de bedrock y nosotros podemos traspasar este bloque. Y si estamos en la capa 124 no va a funcionar porque vemos que hay 2 capas de bedrock y si intentamos traspasar estas capas vamos a morir asfixiados. Entonces cuando encuentren una formación de bedrock que les deje acceder hasta esta altura, vamos a poner bloques acá abajo. Acá enfrente de nosotros ponemos una escalera, apuntamos bien al borde de la escalera y mantenemos apretado el botón de saltar y el botón de correr. Tiramos un enderpearl y ven que traspasamos. Marcamos con una antorcha para saber cuál es el bloque que tenemos que romper y acá vamos a hacer un portal por las dudas. Para romper la bedrock tenemos que poner un pistón sobre el bloque que vamos a romper. Al lado del pistón una obsidiana, TNT encima del pistón y TNT al lado de la obsidiana. Acá encima un bloque, acá una palanca y una trampilla en la parte de arriba de la obsidiana. Este es el mecanismo que vamos a usar para romper bedrock. Lo que vamos a hacer ahora es buguearnos con la trampilla, activar esta palanca y después venir rápidamente apuntando a la esquina de la obsidiana y mantener el clic apretado para poner un pistón acá. Les explico cómo sería. Nos bugueamos en la trampilla, con pistón en mano activamos la palanca y mantenemos el clic apretado y apuntando bien en el borde de la obsidiana. Si el pistón mira hacia arriba significa que rompimos la bedrock. La obsidiana podemos romper. Ahora sí pueden subir y bajar cuando quieren al techo del Nether. Como ven yo sigo en el bioma de Basal Delta. Voy a ponerme a recorrer el Nether para encontrar un bioma de Nether Wastes. Encontré el bioma que necesitamos. Puse una antorcha ya para saber hacia dónde está el portal. Acá vamos a subir hasta llegar a la altura 240. Pueden ir poniendo escaleras para que les sea más fácil llegar. Cuando estamos en la capa 240 vamos a poner un bloque de apoyo encima de la escalera para marcar el medio. De cada lado ponemos 2 cristales. Podemos romper el bloque de apoyo. Ponemos cristales en cada una de estas esquinas interiores. Encima de estos bloques ponemos un bloque de apoyo. Bueno, 4 bloques de apoyo. Cada lado del bloque de apoyo ponemos un bloque. Hacemos lo mismo de los 4 lados. Ahora podemos romper los bloques de apoyo y así quedaría. Ahora abajo de este bloque ponemos uno de apoyo, uno atrás y encima de este ponemos una tolva. Podemos romper estos 2 bloques de apoyo y hacemos lo mismo de cada lado. Ahora la tolva vamos a rodear con un vidrio de cada lado y encima del vidrio de atrás ponemos otro vidrio encima. Con cada tolva hacemos lo mismo. Ahora vamos a usar los yunques que también pueden ser reemplazados por afiladoras. En el caso de usar yunques tenemos que poner en esta posición y en caso de usar afiladora tenemos que poner en esta posición. Yo voy a usar yunques. En estos 2 bloques que están al lado de la tolva vamos a poner 7 yunques. Hacemos lo mismo de los otros lados. Ahora ponemos un raíl sobre cada una de las tolvas
En cada rail tienen que poner 24 vagonetas. Para eso vamos a apuntar bien al borde del rail e ir poniendo vagonetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24. Y hacemos lo mismo de cada lado. Ahora entre estos dos vidrios vamos a poner una losa, lo mismo de los otros lados. Y sobre la losa ponemos una alfombra para que no spawnen mobs. Las 24 vagonetas son para que cuando los piglins caigan empiecen a morir. Y si estamos en supervivencia nos va a dar la experiencia. Acá en este cristal podemos poner una escalera. Encima de la escalera poner una trampilla y encima de este dos trampillas más. En cada esquina vamos a poner uno de vidrio. Y sobre este vidrio ponemos un bloque de apoyo. En los costados ponemos vidrio. Y subimos 2 en cada uno de estos espacios. 3 serían en total. Y hacemos lo mismo de cada lado. Ponemos una losa encima de cada cristal. Y encima de las losas ponemos 2 cristales más. Ahora vamos a venir acá en la parte de atrás y apuntando al borde de la alfombra ponemos una trampilla y 5 trampillas más. Abrimos todas las trampillas y tengan cuidado de no caer ahí en las vagonetas porque les va a hacer daño. Ponemos las trampillas así en cada lado. Así estaría quedando hasta ahora la granja. Ahora vamos a venir a este bloque de acá y ponemos 3 de vidrio. Lo mismo de los otros lados. Ahora acá vamos a contar 21 bloques hacia allá. Este ya cuenta como el primero, entonces son 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 21. Y acá vamos a poner 8 magma blocks. Hacemos lo mismo de los otros 3 lados. Así estaría la granja hasta ahora. Y vamos a unir todas las puntas haciendo tipo como una plataforma circular. Les muestro cómo hacer el círculo. Esta punta tenemos que unir con ese de allá. Entonces vamos a poner 5 bloques. Después uno hacia adentro. Y después ponemos 4 bloques hacia afuera. O sea hacia allá. Y uno hacia adentro. Ahora son 2 hacia afuera, 1 hacia adentro, 2 hacia afuera, 1 hacia adentro, 2 hacia afuera y 1 hacia adentro. Así tiene que quedar. Lo mismo hacemos de este lado. Ponemos 5 bloques hacia afuera, 1 hacia adentro. Ponemos 4 hacia afuera, 1 hacia adentro. 2 hacia afuera, 1 hacia adentro, 2 hacia afuera, 1 hacia adentro y 2 hacia afuera y 1 hacia adentro. Sería como 5 bloques y 1 hacia abajo, 4 bloques y 1 hacia abajo, 2 bloques, 1 hacia abajo, 2 bloques, 1 hacia abajo, 2 bloques, 1 hacia abajo. Ahora vamos a unir estas puntas haciendo una diagonal. Y así tiene que quedar. Hacemos lo mismo de los otros lados. Así quedaría. Ahora vamos a hacer el círculo exterior que es un poco diferente. Para eso tenemos que unir esta punta con esa de allá. Para este ponemos 6 bloques y 1 hacia adentro. 4 bloques, 1 hacia adentro. 3 bloques, 1 hacia adentro. 2 bloques, 1 hacia adentro, 2 bloques, 1 hacia adentro y 2 bloques y 1 hacia adentro. Hacemos esto también del otro lado. 6 bloques, 1 hacia adentro, 4 bloques, 1 hacia adentro, 3 bloques, 1 hacia adentro, 2, 1 hacia adentro, 2, 1 hacia adentro, 2, 1 hacia adentro. Y ahora unimos punta con punta haciendo una diagonal. Así tiene que quedar. Esto también tenemos que hacer de los otros lados. Así quedaría hasta el momento la granja. Como ven ya están spawneando algunos pigmans. Ahora tenemos que rellenar todo este círculo con magma blocks porque es donde van a spawnear los pigmans. Y acá estos 4 espacios, digamos como el círculo interior, digamos, tenemos que llenar de vidrio para que no spawnee ningún mob ahí. También pueden usar hojas en vez de vidrio. Así quedaría hasta ahora. Como ven ya spawnean un montón de pigmans en estas plataformas de magma. Y ahora tenemos que hacer 3 plataformas más. Venimos de un lado, subimos 3 bloques, rompemos estos 2 y podemos seguir haciendo la segunda plataforma de la misma forma que hicimos la primera. Ya terminé las 3 plataformas, son exactamente iguales con 2 bloques de espacio en cada una para que puedan spawnear los pigman. Ahora vamos a poner cristal en la parte de arriba para que no spawnen los gas. Para eso vamos a poner un bloque de apoyo en la mitad de esta línea que sería acá, porque acá sobran 4 bloques antes de llegar a este y acá también sobran 4 antes de llegar a este. Ponemos 2 de apoyo, un cristal, podemos romper estos de apoyo y hacemos una línea hasta el último bloque. Acá hacia algún lado ponemos 2 de apoyo, un cristal y volvemos a hacer una línea. Rompemos los de apoyo y volvemos a hacer lo mismo. En este caso tenemos que poner uno hacia enfrente para que cubra este bloque. Hacemos la línea hasta atrás, rompemos estos 2, hacemos otra vez,
rompo esto. Acá por ejemplo vamos a tener que poner 2 hacia enfrente para que cubra hasta este bloque. Y hacemos la línea hasta atrás. Este ya está de más. Esta línea es el del medio, así que no vamos a contar. Solo contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos que hacer 5 líneas así de este lado. Use las 5 líneas de este lado y ahora vamos a hacer lo mismo de los otros 3 lados. Cuando llegan a la esquina van a poner 2 bloques en cada una de las últimas líneas de cristal de cada lado. Y acá también van a poner hasta atrás una línea de vidrio. Este ya está de más. Acá también unen estas 2 líneas. Acá vamos a contar 2 bloques de la esquina y en el tercero ponemos 1. Y acá también 2 y en el tercero. Y uno más en cada bloque. Acá ponemos uno de vidrio y vamos hasta el último bloque, que es este. Y de este lado hacemos lo mismo. Rompemos todos los bloques de apoyo y ya terminamos esta esquina. Ahora falta hacer lo mismo en los últimos 2 lados y en las últimas 3 esquinas. Así queda con el techo de vidrio terminado. Ahora vamos a poner a 3 pigments en cada esquina con etiquetas. Acá, como ven, hay 7 bloques que van en diagonal. Este ya no, porque son 2 que están juntos. Como ven, acá hay 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y este ya son 2, entonces no cuenta. Vamos a marcar uno acá y otro, este no, porque son 2 acá. Ahora la mitad, que es esta, porque acá sobran 2 y acá 2. Vamos a pararnos sobre este bloque y vamos a poner 1, 2 y 3 y 4. Estos 3 bloques rompemos y acá es donde vamos a poner al pigment. Ahora hacia un lado hacemos lo mismo, 4 bloques y rompemos estos 3. Ahora venimos acá otra vez y hacemos otra vez lo mismo, pero hacia el otro lado. Rompemos estos 3 y acá en cada uno tenemos que traer a algún pigman. Para eso ustedes pueden como encerrar al pigman y hacer un camino hasta los bloques y después le van empujando y haciendo el camino cada vez más pequeño. Yo, como estoy en creativo, le voy a generar nomás así y le ponemos una etiqueta a cada uno para que no desaparezca. Estos bloques de apoyo ya podemos romper y hacemos lo mismo de cada lado. Ahora vamos a poner un cofre abajo de cada tolva. Acá ustedes, si quieren, pueden hacer un almacenamiento más grande o algún filtro para cofres. Yo solamente voy a poner 4 cofres grandes porque es para el video. Y acá me equivoqué en esta parte. La losa tiene que estar en el vidrio de arriba y no en el de abajo. Ahora, ya cuando estamos en supervivencia, lo único que tenemos que hacer es dispararle o golpearle a algún pigman. Puede ser con algún arco o bolas de nieve o con huevos, y todos los pigmans van a venir a atacarnos y van a caer en las vagonetas. Las vagonetas lo que va a hacer es matarles y darnos la experiencia. Y como ven, sube rapidísimo los niveles de experiencia. Acá me muevo un poco para que me lleguen. Teníamos 7 niveles recién y en unos cuantos segundos ya tenemos 20. Esta granja genera mucho más que el de Enderman que hice en el video pasado. Y hasta acá el video. Pueden seguir viendo más videos en mi canal. También les voy a dejar una lista de reproducción al final de este video. Entren al servidor de Discord que está en la descripción y suscríbete, dale like. Chao.